Nos acompaña esta noche Carlos Escudé, analista, ex funcionario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, gracias por venir. Al contrario, es un gusto, gracias por invitarme. Bueno, movido Chile también, ¿no? Y sí, lo que pasa es que a nosotros, los neoliberales, nos vendieron la idea del éxito del modelo chileno. Y es mentira total. El modelo boliviano, sí, fue exitoso. Fue exitoso. Muy exitoso, pero no así el chileno. Es decir, basta decir que el índice Gini de Chile es de 46, mientras que el de Argentina es de 41. El índice Gini mide la concentración del ingreso. Cuanto más alto es el índice, más concentrado. Cuanto más bajo, más igualdad. En la Argentina tenemos mucha más igualdad que en Chile, digamos, es decir, a pesar de las barbaridades que hizo este gobierno, ¿no? El subempleo en Chile es 1/3 de la fuerza laboral. El sistema de ellos avanzaron en lo que había inaugurado Menem, que por suerte se interrumpió, que es el sistema de pensiones privadas. Es decir, que deja a los jubilados en una situación realmente miserable. Es decir, digamos, ya no tienen cobertura del Estado. Y en promedio la gente aportó durante a lo sumo 20 años, los que se están jubilando, en promedio van a vivir 20 años más, ¿no es cierto? Y tienen que vivir neoliberalmente con el producido de esos 20 años durante los cuales aportaron. Así que, digamos, lo que tienen para vivir es verdaderamente miserable. Además que existe la percepción entre los chilenos, es decir, esto fue medido con encuestas en 2018, 2019, que aproximadamente el 7% de la población creía que el país estaba gobernado, lo cual es verdad, para una pequeña minoría de privilegiados. Total. Y sí. tenemos el caso que todo el mundo conoce, ¿no es cierto?, que nadie olvida, de Cecilia Morel, la primera dama, ¿no es cierto?, que salió a decir que estas manifestaciones eran una invasión de alienígenas, ¿no es cierto? Y esto muestra, ¿no es cierto?, la ruptura que hay en la sociedad chilena entre las clases dominantes y lo que ellos llaman los rotos, porque así los llaman, ¿no es cierto? A los pobres son rotos. Claro. Y despectivamente. Pero muy despectivamente, es decir, esto nos muestra, ¿no es cierto?, la diferencia entre estos... Carlos, ¿cómo analiza la actitud del gobierno de Macri y de los radicales que no hablan de golpe de Estado en Bolivia? Bueno, no hablar de golpe de Estado en Bolivia me parece que es una gran hipocresía, ¿no? Yo acá tengo el informe de la OEA sobre las elecciones bolivianas. Efectivamente, ¿no es cierto? Sí. Aparentemente hubo fraude, pero... habla de irregularidades, el comunicado, ¿no? Sí, pero el comunicado del secretario general sobre el informe preliminar del proceso electoral en Bolivia dice claramente: se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, claro, incluido el del presidente Evo Morales, ¿no es cierto? Así que no venga ahora uno de estos funcionarios de la OEA a decirme, ¿no es cierto?, que el golpista fue Evo. El golpista fue el que, digamos, el golpista fueron los que hicieron todo lo necesario para que esta indicación de la OEA no se cumpla. Es decir, digamos, digamos, es algo terrible, ¿no es cierto? Porque, digamos, teníamos, porque yo me siento muy latinoamericano. Me siento muy latinoamericano a partir del momento en que mi mujer y yo nos hicimos test de ADN y descubrimos que yo tengo un 16% de sangre indígena y mi mujer un 17%, ¿no? Y entonces, de repente... Usted no puede ir a Bolivia, entonces lo van a sacar corriendo. Totalmente, no. Bueno, es decir, el éxito que ellos tuvieron en términos de crecimiento es maravilloso, ¿no es cierto? Es decir, acá tengo el informe de... Ahora, eso, justamente, sí, el éxito, ahora lo vamos a hablar con Juan Valerdi, el éxito que tuvo a quien ellos calificaban el indio, el negrito, porque lo maltrataban, lo ninguneaban. ¿Es también una parte del odio que hay contra Evo Morales? Sí, claro, por supuesto. Digamos, Macri
gran empresario, aliado con la mayor parte de la burguesía argentina, cosecha este fracaso absoluto en términos económicos, mientras que el campesino cocalero Evo Morales cosecha este éxito. Digamos, las tasas de crecimiento de Bolivia durante el tiempo que gobernó Evo son espectaculares. En los últimos 3 años rondaron el 4,5%, que se compara con el menos 1% de Brasil, el 1,5% de Chile, que Bolivia crece mucho más que Chile, ¿no es cierto? Algo parecido para Argentina, y bueno, crece mucho más que Perú. Bolivia crece mucho más que Estados Unidos, Bolivia crece mucho más que Alemania, Bolivia crece mucho más que Japón, y estos datos que estoy dando yo, ¿no es cierto?, no son del INDEC de Evo Morales, son de la CIA, de la Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ahora, el único país que han podido encontrar que realmente crece más que Bolivia es el caso bien conocido de China, ¿no es cierto? Los chinos sí crecieron más, todos los demás crecieron menos. Es decir, con un modelo que le da al Estado un lugar preponderante. Y esto es lo que no se bancan. Pero, es decir, es imbancable que el campesino cocalero Evo Morales, con un modelo estatizante, ¿no es cierto?, semisocialista, de estado de bienestar, consiga un éxito que es impresionantemente más importante que el que consigue el empresario, ¿no? Es decir, el empresario Mauricio Macri. Y con esto cierro, digamos, por ahora, ¿no? Digamos, tengo aquí las felicitaciones que el FMI le mandó a Bolivia. Es decir, claro, pero ¿quién les dice esto? Pero lo conseguí de la página del FMI, ¿no es cierto? El FMI, sorprendido con las tasas de crecimiento, comprobando las tasas de crecimiento, felicitó a Bolivia el año pasado, ¿no? Mirá, es decir, qué dato ese. Claro. Qué dato para tener en cuenta. Marina Salzman, buenas noches, Marina. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo estás noches. analizando todo lo que se está viviendo en Bolivia, Chile y la repercusión que tiene también todo en la Argentina? Bueno, sí, en primer lugar coincido en que es muy grave que el gobierno argentino no haya reconocido el golpe de Estado en Bolivia. Claramente estamos viviendo momentos de muchísima convulsión social, de muchísimas tensiones. No es lo mismo lo que está pasando en Chile que en Bolivia. En Chile ya llevamos más de 20 días de movilizaciones ininterrumpidas frente a un gobierno profundamente desigual, como recién se mencionaba, digamos, contra una sociedad profundamente desigual, fruto de las políticas neoliberales. Y en Bolivia, bueno, hubo un golpe de Estado, eso hay que condenarlo. Me parece que el componente de las Fuerzas Armadas en la calle es lo que tal vez nos está preocupando, porque veníamos viendo en América Latina algunos indicios antidemocráticos, digamos, por ejemplo, el impeachment contra Dilma Rousseff, pero en Bolivia salieron las Fuerzas Armadas a la calle, lo cual es gravísimo. Tal vez, yendo un poco más atrás, habría que analizar qué pasa que en Bolivia, con un gobierno que justamente creció tanto en estos últimos años, con un crecimiento económico con inclusión social, cómo es que pierde la legitimidad de algunos sectores de las capas medias bolivianas, ¿no? Porque claramente ahí hay una falta de interpelación a estas nuevas clases medias que son fruto de las políticas económicas del gobierno de Evo Morales, que, como lo definió Álvaro García Linera, es un gobierno de los movimientos sociales. Y siempre, digamos, todo el desarrollo económico siempre fue fundamental la legitimidad que le dieron los movimientos sociales y la sociedad en general. Con lo cual, evidentemente, ahí habría que ver, creo que es un desafío de todos los gobiernos progresistas, de seguir generando esa legitimidad de esas clases medias que justamente son fruto del crecimiento económico que se genera. Juan Valerdi, buenas noches, Juan. Y desde el punto de vista económico, ¿cómo estás evaluando lo que hablábamos recién, ¿no? Este milagro que muchos no lo entendían, lo ninguneaban a Evo y ahora con este odio de clase lo terminan exectando del poder. Bueno, la economía sin política no es economía, no existe, es una farsa que los economistas que tratan de imponer ideas tratan de vender. Y en este caso... A ver, me permitís un minuto ya. ¿Sí? Entra, que total estamos haciendo un vivo programa, pero tenés un programita en el micrófono. Lo vamos a solucionar enseguidita. Está Juan Valerdi, Carlos Escudé, está enseguida también Natalia Salvo para hablar del D'Alessio Gay, ¿no? ¿Está? A ver, Juan. Sí, ya está. Te decía que economía sin política no existe, es una farsa de los economistas que tratan justamente de imponer determinadas opciones como únicas.
Y acá lo que estamos viendo, como bien decía Escudé y Marina, es que hay como un ancho que le queda muy poco margen a Alberto para el futuro. Un país que como Macri no distribuye, pero queda bien con las multinacionales, tiene límites sociales. Y es el caso de Chile, donde explotó. Pero sin peronismo explotó sin control. En el caso de la Argentina, el peronismo le da una esperanza a la gente de revertirlo. Y un país que distribuye bien y que tiene muy bien a su gente no es ninguna garantía de poder quedarse. Porque las multinacionales energéticas que ven que el gas de Bolivia, los minerales y sobre todo un mineral estratégico como es el litio, que gran parte está en Bolivia, pero otra parte está en Jujuy y Salta y en el norte de Chile. O sea, no es casual todo lo que está pasando ahí. Se estaba llevando a compañías chinas, compañías coreanas. Entonces las multinacionales norteamericanas y Estados Unidos no se pueden dar el lujo de permitir perder la puja con China. Y el país que tenía mejores relaciones comerciales, culturales y de larga data en Latinoamérica con China es Bolivia. Eso hay poca gente que lo sabe, pero es el hub, el punto de concentración de las relaciones comerciales de China por una cuestión incluso de idiosincrasia milenaria. Entonces, acá lo que estamos viendo es tener una buena política para con la gente de su propio país no es ninguna garantía de que uno no lo volteen, y como bien decía Marina, las clases medias a veces se pueden llegar a suicidar. Yo dije que 2 de cada 5 argentinos que votaron a Macri por suerte no ganó porque para ellos era un suicidio económico. En el caso de Bolivia es lo mismo, lo que pasa es que pero ahí está el fomentan tanto los medios. Ahí está el componente del odio. El odio. Ahí está el componente del odio. Y el otro está ganando a costa tuya. El componente racista también, Carlos. Porque ahí si el otro está mejor es porque algo te está sacando. ¿Y no está entrando también a jugar la religión en todo esto? Gustavo está describiendo la situación del odio. ¿No está también entrando la religión a jugar? Entrando con la Biblia. Entrando con la Biblia como entró al palacio a jugar es la una falsa política. Religión. En realidad, si siguen al Papa, va por otro camino. Y ahí es donde consigue Alberto y el Papa. No, bueno, no solamente el Papa, porque también están los evangélicos como otros movimientos, ¿no? Claro, No sé. claro. Estamos hablando de distintas concepciones de la religiosidad y efectivamente hay algunas concepciones de la religiosidad cristiana y otras, ¿no es cierto?, que son profundamente reaccionarias. Es decir, y bueno, es lo que estamos viendo. Marina. Sí, las élites económicas, me parece, en toda América Latina tienen un componente profundamente conservador y prometen, en lugar de prometer futuro, como promete el progresismo, prometen el retorno de un pasado que se fue, ¿no? En Europa pasa un poco lo mismo, se vive en Inglaterra con el Brexit, es volver a una situación de orden que en teoría el populismo, los populismos de izquierda vinieron a romper. Y claramente lo grave, además de la utilización de la religión para perpetrar un golpe o utilizar la religión como excusa, tiene que ver con el débil compromiso con la democracia que tienen las élites económicas. Es decir, apoyan a la democracia únicamente si la pueden capturar en favor de sus intereses económicos, pero si no, no tienen ningún empacho en fomentar un golpe de Estado con la utilización también, digo, de otros componentes que empezaron a entrar en juego en el último tiempo, de los medios de comunicación, la justicia, es decir que Evo Morales sufrió una campaña sucia muy fuerte, entonces son varios factores que se... Le inventaron un hijo, le inventaron un hijo que no tenía, una famosa fake news con apoyo de Estados Unidos y del periodismo en Bolivia, que después que pasó la elección del referéndum tuvieron que desmentir, pero le clavaron eso y se lo hicieron en campaña, ¿no? Como aquí en la Argentina otros, ¿no? Entonces también ese es un componente que hay que tener. No nos olvidemos que los mismos que le dan el golpe a Evo, por mucho menos se lo dieron por mucho más a Dilma, el primer país de Latinoamérica, el mucho más grande que era ya una potencia mundial. Y bueno, acá, Carlos, ¿no hay un parecido entre las persecuciones al PT, en la Argentina, ahora Evo, como que hay que hacer desaparecer toda posibilidad de progresismo o de bienestar? Existe, pero también existe, por suerte, ¿no es cierto?, la posibilidad de luchar contra esas persecuciones. Tenemos también a México, ¿no? Es decir, que es un gran aliado en la etapa que se viene. Sí. El mero hecho de que en la Argentina haya cambiado el signo, esté cambiando el signo del gobierno, es muy importante. Así que no todo es malo. Es decir, por supuesto que la caída de Evo es la peor noticia que podría haber para, claro, para el presidente Fernández, sí, ¿no es cierto? Y para nosotros los argentinos. Ni que hablar que es mucho peor todavía para los pobres bolivianos. Totalmente. ¿No?
Carlos, ¿usted cree que la embajada de Estados Unidos ha estado detrás de esto, cuando hablamos del tema de Alessio, que decía que era representante de la DEA, pero del armado de muchas de estas cosas que ocurrieron en la Argentina, de lo que ocurrió ahora en Bolivia, o lo que ocurrió en Brasil? No puedo contestar a esa pregunta. No me considero con la información necesaria como para poder decir responsablemente que sí. Digamos, me refiero a la Argentina. En el caso brasileño me parece obvio que sí. En el caso del derrocamiento de Dilma, por ejemplo, sí, me parece obvio que sí, ¿no? Y estoy seguro de que está detrás de lo que ha pasado y sigue pasando en Bolivia. Bueno, con la felicitación de Trump al ejército golpista. Sería muy extraño que sacaran de ese esquema que está planteando Carlos solamente un país que es la Argentina. No, yo no creo que lo saquen en la Argentina, pero digamos, es decir, digamos, en el caso boliviano yo creo que más o menos me consta, porque además el éxito boliviano era muy peligroso, ¿no? Y la asociación que iba a hacer ahora por el litio con China, ¿no? Claro, bueno. Y Corea del Sur. Y Corea del Sur. Bueno, digamos, China es nuestra gran carta de comillas salvación. Es decir, la Argentina se tiene que apoyar en China en la etapa que viene. Definitivamente no se puede apoyar en Estados Unidos. Y el gobierno no debe oír a aquellos voceros que dicen que si nosotros nos apoyamos en China va a ser una catástrofe, ¿no es cierto? Nos van a voltear, las instituciones intergubernamentales van a boicotearnos. Es decir, esto no es verdad. Claro. Esto no es verdad. China es un país demasiado importante, ya inclusive es importante dentro del Fondo Monetario Internacional. Que representa. Marina, ¿y vos qué pensás? ¿La injerencia de Estados Unidos en la región? Yo lo que creo es que hay claramente intereses económicos nacionales e internacionales en contra de los procesos de redistribución de la riqueza, ¿no? Digo, como decía Carlos, Bolivia fue un gobierno muy exitoso en ese sentido. En un momento, toda América Latina parecía que se encaminaba hacia un crecimiento económico con redistribución del ingreso y de pronto llegó, digamos, la derecha a la región, que fue muchísimo más respaldada por Estados Unidos. En ese sentido, me parece que el próximo gobierno de la Argentina tiene un desafío muy grande, que es un desafío político más que nada. Si bien todos hablamos de la economía y sabemos que la economía tiene que, digamos, como dice siempre Alberto Fernández, hay que poner en marcha nuevamente la economía. También hay que resolver problemas estructurales desde la Argentina en el largo plazo, el desempleo, la pobreza, la precarización laboral, que no llegaron con Cambiemos, pero que claramente se profundizaron durante estos 4 años, y para eso hay que generar consensos en la sociedad, para que esos gobiernos tengan legitimidad. Y hay que salirse de esta supuesta grieta entre kirchneristas, antikirchneristas, y hay que generar consensos que permitan generar políticas en el largo plazo. Que el desarrollo económico tiene que ser con inclusión. Si no, vemos lo que está pasando en Chile. ¿Cuál va a ser el rol del Estado? ¿Va a ser un rol activo respecto a una economía enfocada en lo productivo o en la economía financiera? Me parece que en ese sentido el principal desafío que va a tener Alberto Fernández es un desafío político de generar un gran acuerdo social en torno a ciertos temas que son fundamentales. Es evidente que todo esto además es una bola de nieve que comienza con la insurrección de parte de las fuerzas policiales y de las Fuerzas Armadas bolivianas. Es decir, si eso no es golpe, yo no sé qué es un golpe, ¿no? Y bueno, yo les tiré algunos datos durante mi exposición, les agrego otro, ¿no es cierto?, que ilustra el hecho de que el golpe efectivamente fue una verdadera canallada debido a la necesidad del capitalismo neoliberal de evitar el triunfo del modelo social comunitario de Evo, así se llama. Es decir, este dato que había dejado en el tintero, la deuda pública como porcentaje del PBI, ¿no es cierto? No es el dato más fuerte de la economía de Evo Morales, pero mientras Bolivia tiene un 49% del PBI como deuda pública, la Argentina tiene un 58%, Brasil tiene un 84% y España tiene un 98,4%. Es decir, digamos, la comparación es asombrosa. Y reitero lo que ya dije, el FMI el año pasado felicitó a Bolivia, ¿no? Sí. Y acá tengo los documentos, tengo el informe del Banco Mundial, es un informe elogioso, realmente impresionante, ¿no? En fin.
Y entonces, este es el desenlace. Sí, Juan. Sí, mira, para mí lo que queda claro es que las estadísticas que te mostraban que Chile era un milagro eran un dibujo. Total. Y marcaron como las PASO el límite de la Big Data y cuando la gente, Claro. cuál es el límite para creerle a lo que te están vendiendo los medios concentrados. Y por otro lado, ni los chinos te regalan algo, ni los gringos te regalan algo. Hay una puja entre China y Estados Unidos por los recursos y por los mercados de Latinoamérica. Necesitamos un presidente que esté negociando y que esté respaldado. En los próximos 4 años yo no tengo dudas que Alberto Fernández va a negociar, pero va a haber roles muy importantes para respaldarlo. El sindicalismo, el Congreso y los movimientos sociales tienen que estar atrás respaldando una negociación que va a ser durísima y si a alguien le cabe duda, tenemos a Bolivia y a Chile para verla. Ahora, Evo es probable que termine viviendo en la Argentina porque la comunidad boliviana más grande Sí. fuera de Bolivia es la Argentina. Sí, yo lo anticipé el lunes aquí, el martes, y hoy el presidente electo dijo que bienvenido será. Así que Así la que- Argentina va a ser un foco de Sí, total. complicación, pero Estados Unidos tampoco se puede permitir No, el lujo obvio. de que Argentina se complique o explote. Obvio, total. Marina. Sí, por eso Sí. yo estoy en desacuerdo, discúlpame, ¿no? Ahora en base a lo que vos decís, que muchos se molestaron, se pusieron nerviosos porque Alberto Fernández le marcó la cancha a Trump cuando lo felicitó a los ejércitos golpistas. O cuando dijo Me que por parece ahí los chinos traían la plata para Sí, pagar y demás. O sea, hay que No hay que negociar. tenerle Con miedo. Trump es inevitable pelearse. Sí. Ahora, lo que hay que evitar es pelearnos demasiado con Bolsonaro. Que es Ese otro La Con posición- Estados Unidos que no es Trump. ¿Cómo? Claro. O con Estados Unidos que no Sí, es Trump. sí, sí, claro, La claro. posición de Marina. Alberto Fernández en materia internacional me parece fundamental, pero me gustaría rescatar algo que dijo Juan recién respecto al rol de los sindicatos y los movimientos sociales, ¿no? Que no solo son fundamentales para construir lo que se viene, Alberto Fernández ya se juntó con la CGT, se juntó con los movimientos sociales, sino que fueron los que oficiaron de dique de contención del avallazamiento de derechos que hemos sufrido en estos 4 años. Digo, imagínense si estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo del 20%, imagínense lo que hubiese sido eso sin los convenios colectivos de trabajo. Claro, La Argentina totalmente. tiene una de las tasas de sindicalización más altas de la región y claramente el rol de los sindicatos y los movimientos sociales fue fundamental para que la catástrofe económica y social no sea aún peor de lo que ya viene siendo.